Me llamo Beto. Nací en Honduras, en un barrio donde la pobreza tiene nombre propio y las calles ya no distinguen entre niños y objetivos. No tenía futuro, pero sí un sueño. Como tantos, puse mi fe en ese animal de hierro que ruge por los rieles de México. La bestia. Dicen que lleva en sus lomos a miles, pero que no todos llegan al final del camino. Algunos desaparecen, otros simplemente se borran. Fue en el cruce de Chiapas cuando subí por primera vez. Sentí el calor del metal, oxidado y vivo. La bestia no se detiene por nadie. Si te caes, te quedas. Si te atreves, te agarras fuerte y rezas. Las primeras noches eran puro cansancio. Gente llorando bajo sus mantas rotas. Niños abrazados a mochilas vacías. Y el constante rechinar de las ruedas. Como si el tren se quejara de tanto cargar desesperanza. Pasamos por Oaxaca, luego Puebla, y al fin llegamos a Veracruz. Fue allí donde comenzó lo otro. Era noche cerrada, el cielo sin luna. El tren se arrastraba como si dudara en avanzar. La mayoría dormía, o al menos fingía hacerlo. El miedo también duerme a veces, pero nunca descansa del todo. Yo estaba despierto, sentado al borde de un vagón plano, con las piernas colgando, dejando que el viento pegajoso me cortara el rostro. Entonces lo vi, un hombre caminando entre los vagones, pero no venía desde atrás. No lo vi trepar ni pasar. Simplemente apareció delante, como si hubiera salido desde las entrañas del tren, como un humo sólido. Llevaba un traje oscuro, como el de un viejo funcionario, pero roído, cubierto de barro reseco, polvo y algo que parecía ceniza. Lo más extraño no fue su ropa, ni siquiera su silencio. Fue su forma de moverse sin peso, sin sonido. Se acercó y se sentó frente a mí, cruzando las piernas. Sus ojos eran de un gris sucio, pero más que mirar, perforaban. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El tren seguía rugiendo, pero él parecía no pertenecer a este mundo, ni al otro. ¿Sabes a dónde vas?, preguntó con voz hueca. Tragando saliva respondí casi por reflejo. Al norte. Busco una mejor vida. Él sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Era una línea torcida de resignación. Todos dicen lo mismo, murmuró, pero muy pocos llegan. Me recorrió un escalofrío. Bajé la mirada. Fue entonces que lo noté. Sus pies no tocaban el techo del vagón. Flotaban a unos centímetros, suspendidos en el aire, como si no pesara, como si no estuviera vivo. El tren dio un salto seco, como si algo hubiera golpeado las vías. Cerré los ojos, pensando que iba a caer. Cuando los abrí, él ya no estaba. No escuché pasos, no sentí viento, no hubo señal, solo su ausencia. Nadastia seguía rugiendo, pero yo no era el mismo. Desde ese instante, empecé a sentir que el tren me llevaba a otro destino. Uno del que nadie regresa. Al amanecer, mientras los primeros rayos cruzaban los cerros como cuchillas, se oyó un grito, corto, seco, como el que se lanza justo antes de desaparecer. Un joven hondureño, Pedro, había caído del vagón delantero. Nadie supo si fue un tropiezo, un sueño demasiado profundo o algo más. Yo lo había visto la noche anterior, riendo con otro muchacho, compartiendo una bolsa de pan duro. Ahora su cuerpo yacía retorcido entre las piedras. La bestia no se detuvo, no lo hace por nadie. Miré hacia atrás con el corazón acelerado y lo vi, entre los arbustos al borde de las vías, una silueta negra, quieto, observando. Era él, el mismo hombre.
inmóvil como si esperara. No se inmutaba por la muerte. Parecía alimentarse de ella. Nadie más lo vio. O al menos nadie quiso hablar de eso. En esos viajes aprender a callar es cuestión de supervivencia. Pasaron 3 días. El cansancio ya no se sentía. Solo el frío. Un frío raro, que no venía del aire sino del alma. En una parada improvisada bajé con otros a buscar agua. Había rumores de un pozo cercano. Lo que encontré fue otra cosa. La estación parecía olvidada por el tiempo. Rieles oxidados, casetas vencidas por la maleza. Todo cubierto de musgo, de silencio, de abandono. O como si algo no quisiera que lo hicieran, me alejé del grupo y entré en una caseta destrozada. Dentro el aire era más denso. Olía a tierra mojada y a papel podrido. En la pared una especie de altar improvisado, decenas de hojas, notas, recortes, fotografías envejecidas pegadas con clavos oxidados. Me acerqué hipnotizado. Entonces lo vi. Una foto en el centro, borrosa, pero inconfundible. Era yo, mismo rostro, misma chaqueta, mismo gorro, rodeado por otros migrantes, algunos conocidos, otros que recordaba vagamente. Debajo, una nota escrita a mano con tinta corrida. Grupo desaparecido. Tren 406. Junio de 1983. El mundo se detuvo. ¿Cómo podía estar ahí? ¿Cómo una foto vieja podía tener mi rostro, mi ropa actual, mi expresión exacta? Salí corriendo, con el corazón atronando. La maleza me golpeaba la cara. Corrí hasta la vía, pero el tren ya no era el mismo. Vagones oxidados, cubiertos de líquenes y musgo, ventanas sin vidrios, como si llevaran décadas detenidos bajo la intemperie. Subí temblando. Ya no había voces, ni risas, ni gritos. Solo mochilas abiertas, termos vacíos, restos de ropa seca y olvidada. Entonces lo vi, en el suelo junto a una puerta de hierro vencida. Mi cuaderno, el mismo donde escribo estas líneas, pero viejo, rasgado, cubierto de tierra seca y sangre oscura endurecida por el tiempo. Mis manos temblaban. El tren estaba completamente mudo. Ni una vibración, ni un lamento de hierro. Y entonces lo escuché. Pasos, lentos, marcando el ritmo de la condena. Levanté la mirada. Allí estaba él, el hombre de negro, mirándome desde el otro extremo del vagón. Su rostro seguía igual, inmóvil, pero ahora sonreía, no como un ser humano, sino como un verdugo que por fin ha terminado su trabajo. Se acercó. Cada paso era una sentencia. Ahora sí sabes a dónde vas, dijo. Su voz era un eco que no venía de su garganta, sino del tren mismo. El tren silbó, pero esta vez no era hacia el norte, era hacia un lugar donde el tiempo ya no corre, donde los 72 aún esperan, y donde yo siempre estuve. El tren se puso en marcha, pero algo no encajaba, no vibraba como antes, no rugía, no se tambaleaba. Era como si flotara sobre los rieles, o como si los rieles ya no existieran. Miré por la ventana, pero afuera no había paisajes, solo niebla, una neblina espesa que se extendía en todas direcciones, como si el mundo hubiera sido borrado. Intenté hablar, gritar, pedir ayuda. El sonido de mi voz se perdía en el aire. No había eco, solo vacío. Avancé por el vagón, tropezando con restos olvidados. Un zapato de niño, un rosario roto, una camisa ensangrentada. Cada objeto tenía una historia que ya nadie contaría.
Llegué a un vagón cerrado. Tenía marcas en la puerta, rasguños como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Empujé, oxidado, crujiente. Dentro más mochilas, más ropa vieja y al fondo una figura sentada, mirando al suelo. Hola, susurré. La figura levantó el rostro. Era una mujer, joven, o al menos lo había sido. Tenía los ojos vacíos. No por falta de alma, sino por exceso de recuerdos. ¿También te mostraron la foto?, preguntó con voz quebrada. Asentí, sin entender del todo. Ese tren ya viajó antes, dijo. Siempre viaja, siempre recoge, siempre repite. ¿Quién eres? Pregunté. Fui Lucía, respondió. No dijo más. Se desvaneció ante mis ojos, como polvo que el viento se lleva. A partir de ese momento ya no estaba solo. Empecé a verlos, en cada vagón, en cada esquina, en cada reflejo. Migrantes de otras épocas, otros rostros, otras vidas. Algunos rezaban, otros lloraban, muchos solo miraban, todos atrapados, todos muertos. Caminé hasta la locomotora. No sabía por qué lo hacía. Tal vez buscaba a un conductor, una explicación, una salida. Pero lo que encontré fue otra cosa. Al llegar, me recibieron las voces, voces susurrando desde las paredes, desde el piso, desde los rieles imaginarios. Decían nombres. Pedro, Sandra, Hugo, José, Ana, Marvin, Carlos, uno tras otro. Eran los 72 nombres, los que no llegaron, los que fueron asesinados en Tamaulipas, en 2010, los que cayeron de la bestia, los que simplemente se borraron del mapa, y al final, Beto, mi nombre, como si siempre hubiera estado ahí. El tren frenó de golpe. La niebla se disipó por un segundo. Frente a mí un cartel oxidado. San Fernando. Bienvenidos. Me arrodillé, no por fe, por miedo, por resignación. El hombre de negro apareció en el andén. Esta vez no estaba solo. Detrás de él estaban todos, los 72, mirándome, no con odio, sino con un dolor tan profundo que parecía eterno. Y lo comprendí. El tren no era un medio de transporte. Era una jaula de almas, una herida abierta sobre la tierra. Una maldición que recorre los rieles buscando víctimas y testigos. El hombre de negro alzó la mano, me señaló y dijo: ahora eres parte del manifiesto. ¿Qué manifiesto?, pregunté. Él se giró y mientras la niebla volvía a cubrirlo todo murmuró: el que nadie quiere leer, el que siempre se repite. El tren silbó una última vez, pero ya no parecía una máquina. Era un lamento, un grito hecho de hierro y muerte. El tren comenzó a cambiar. Ya no era de metal. Las paredes se deformaban como carne vieja. Los asientos latían. El vagón tenía olor a tierra, a sangre, a miedo. Mis manos tocaron la pared y sentí que respiraba. La bestia ya no era un tren. Era una criatura viva. Una que devoraba recuerdos. Una que se alimentaba de los que se suben sin saber que ya no bajarán. Caminé sin saber por qué. O tal vez lo supe desde el principio. Iba al último vagón, el más oscuro, el más frío. Al entrar, lo vi. Una mesa vieja. Encima, un libro abierto. Las páginas estaban hechas de piel, escritas a mano, con nombres. Era el manifiesto.
Uno por uno los 72. Luego decenas más. Centenares. Migrantes de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Guatemala. Todos ellos ahí. Y al final, mi nombre. Beto. Lo miré durante segundos que fueron siglos. No podía moverme. No podía llorar. Entonces escuché la voz del hombre de negro desde atrás. No eres el primero. ¿Y el último? Pregunté. Él se rió. Una risa sin sonido. ¿El último? Aún no ha subido. Me giré para enfrentarlo. Pero ya no estaba. En su lugar, un espejo. Y en ese espejo me vi a mí mismo. No como antes. No como Beto. Sino como uno más. Una sombra entre las sombras. Un recuerdo que ya nadie cuenta. El tren se detuvo por última vez. Pero no en un lugar. En el olvido. Y ahí entendí. El verdadero norte no es un lugar. Es la esperanza de escapar del infierno. Y para muchos, esa esperanza nunca llega. Si alguna vez viajas de noche por las vías del sur y ves pasar un tren sin luces, sin rostros, sin ruido, no te acerques, tal vez sea la bestia, tal vez no. Pero si dentro hay un hombre de negro, ya es tarde, porque ese tren no lleva personas, lleva almas, y una de esas podría ser la tuya. Gracias por escuchar esta historia real e imposible de olvidar. Si te estremeció, suscríbete a nuestro canal Historias desde la Oscuridad. Aquí, los relatos no solo se cuentan, se sienten, y algunos nunca terminan.